Ayer comienza a cambiar el paisaje político en Venezuela. Lo que nos queda ayer es un cambio sustantivo. Porque hasta el día de ayer, el mundo decía, en Caracas, quien preside el gobierno es Nicolás Maduro. Sin embargo, la Asamblea Nacional, que es el Parlamento de Venezuela, cuyo presidente es Juan Guaidó, ayer toma el juramento invocando el artículo 233 de la Constitución Política de Venezuela, que dice que hay una falla absoluta del presidente, que eso lo permite ese artículo. ¿Y de dónde basa dónde se funda este artículo? Que la oposición no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo, dado que el último proceso fue fraudulento. Entonces, en la génesis, dice la oposición venezolana, aquí no hay legalidad y no hay legitimidad. En tanto, la Constitución venezolana dice que cuando la figura de ausencia del presidente se da en Venezuela, quien asume en calidad de interino es el presidente del Parlamento venezolano, que en este caso sería Juan Guaidó. Entonces, tenemos un presidente que es el presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento, que invoca tres artículos, el 233, el 333 y el 350 de la Constitución de Venezuela, para decir que Maduro es un usurpador del poder. ¿Y por qué es usurpador? Porque no tendría un viso de legalidad ni legitimidad. Recordemos que la oposición no participó en el último proceso electoral. Sí. Por el otro lado, entonces tenemos aquí un presidente. Por el otro lado tenemos a Maduro, que dice, yo competí en unas elecciones en el mes de mayo, las gané y por lo tanto soy el presidente legítimo de Venezuela. ¿Quién tiene el poder? Hay entonces dos presidentes, pero hay uno que tiene el poder fuerte, el poder político, el poder militar, que es Nicolás Maduro. Y por el otro lado tenemos a un presidente que tiene el poder de la situación política, que es decir, ¿sabe qué? Yo me aferro a la Constitución y toma juramento el día de ayer en plena marcha, que eso es un mensaje político. ¿Por qué es tan importante lo ocurrido el día de ayer y por qué decimos que hoy amaneció con un paisaje político totalmente distinto Venezuela? Porque un 23 de enero de 1958, millones de venezolanos salieron para ponerle término a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y se cumplió ese. Juan Guaidó, hace 4 semanas atrás, era un diputado con alguna relevancia nacional, pero era eso. Desconocido a nivel mundial. Sí. Más o menos. Exactamente. Es muy asertivo. Era un diputado que llega a presidir la Asamblea del Parlamento por las circunstancias de la política. Claro. Juan Guaidó no estaba predestinado para rápidamente ocupar. Él pertenece al partido Voluntad Popular de Leopoldo López. Este joven que fue sacado de la política a través de un juicio que le puso el régimen de Maduro y lo condenaron a 13 años. Y el otro líder es Enrique Capriles, que también lo inhabilitaron por 15 años. Entonces, vamos a elegir presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento. ¿A quién le toca el turno? A Voluntad Popular. ¿Qué candidato tiene Voluntad Popular? Miraron allí y aparece Juan Guaidó. Es que la política tiene de pronto esos escenarios maravillosos de vueltas extrañas, y Guaidó se instala como presidente de la Asamblea Nacional. En lo que hace ayer la Asamblea Nacional, porque aquí no es que él se esté autoproclamando, él, lo que hizo la Asamblea, el Parlamento de Venezuela, es decir, dado que hay un vacío de poder, lo vamos a llenar con la figura, según la Constitución, que es el presidente de la Asamblea Nacional, que es Juan Guaidó. No es Juan Guaidó, sino que es el presidente de la Asamblea, por ende, esta persona. Porque la Constitución dice en el artículo 233 que ante una falla absoluta del presidente, que para la oposición este es el caso, quien llena el vacío de poder para solamente un caso, que es llamar a unas elecciones. Guaidó es presidente interino y observen, todos los presidentes lo que han hecho es la precisión de reconocer a un presidente interino e inmediatamente llaman a unas elecciones para darle tránsito. No es que Guaidó vaya a ocupar un periodo presidencial de X años, no. El mandato de él, de acuerdo a la Constitución, es que cite en un periodo de 30 días para que haya nuevas elecciones en Venezuela. Por eso es un presidente interino. O sea, tiene un determinado periodo de tiempo. Pero uno ha visto imágenes de Guaidó en la calle y muchos se preguntan, ¿por qué él no se proclama presidente encargado como lo que estamos acostumbrados a ver en el Congreso mismo?
¿por qué en esa asamblea, en definitiva, parece ser una asamblea de calle y no de honorables con la formalidad que uno está acostumbrado a ver? Porque efectivamente hay recinto, o sea, la Asamblea Nacional funciona, pero él hace un gesto político, que es el siguiente. Cuando él cita la convocatoria de las manifestaciones el día de ayer en Venezuela, es una apuesta política, Claro. que le resulta. Y si no le ha resultado, porque ayer hay una gran sorpresa política, sorprende a Maduro. La cantidad de venezolanos que se arrojaron a las calles. Dicen que es Y en histórico. todo el mundo. Es histórico. O sea, ni todo el en mundo. Brasil el 84, ni en nuestro país tampoco, en la transición, ni previo a la caída de Pinochet. Eso no, El algo río así de no había gente, sucedido. Eduardo, el río de gente en las calles fue el primer triunfo político de Guaidó. Entonces, cuando él ve esto, de que su apuesta, porque él es el que llama a esta manifestación en esta fecha emblemática. Claro. Un 23 de enero, el pueblo venezolano sacó del poder a Marcos Pérez Jiménez. Claro. Entonces, utiliza esa reflexión para recordarle que con presión social se sacó una dictadura en el año 58 y Juan Guaidó, en tanto presidente de la Asamblea Nacional, convoca al pueblo venezolano a eso que Germán dice, bueno, aquí ha habido unos cabildos, aquí ha habido una reflexión de calle, pero también dentro de una formalidad. La formalidad ya se había cumplido al decir, señor Guaidó, usted es el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué le faltaba a él? Y era en qué momento él iba a hacer el juramento en tanto presidente interino que la Asamblea Nacional, que el Parlamento le otorgó a Guaidó y lo hizo en plena manifestación. Claro, Perfecto. pública. Ahora Claro. entendemos ya la figura cómo Juan Guaidó llega a ser este presidente Encargado. hoy día interino finalmente. Pero ¿cuánto tiempo va a ser viable que Venezuela tenga dos presidentes y que uno no reconoce, o sea, que no se reconocen mutuamente, pero a diferencia de, ya lo vimos, Estados Unidos, Chile, Perú, Brasil, bueno, la Comunidad Europea está ahí, está un poco más distante, pero ¿cuánto tiempo va a ser esto viable? Este choque puede ser corto o largo. Corto son 2 meses y largo puede ser todo el periodo presidencial. ¿Qué fue lo que cambió aquí? Que la oposición en los últimos años, 2014 al 2017, que había habido manifestaciones, no había tenido éxito en su objetivo. Claro, nunca se articularon. Ayer, ¿qué es lo que queda de ayer? Primero, una figura global, ya no es interna para Venezuela. Claro. Guaidó ayer salta, mire lo que le ocurre en 4 semanas a Guaidó. Increíble. De diputado, con poco conocimiento, inclusive en Venezuela, pasa a presidir la Asamblea Nacional. Pero ayer, con lo que hace al día de hoy, Guaidó es un personaje global, Claro. mundial. Reconocido Entonces, ese por personaje mundial, que la comunidad internacional, varios países, como la CONI dice, lo han reconocido como presidente interino, adquiere una visibilidad, porque ayer él obtuvo el primer triunfo político, que fue haber logrado sacar la gente a la calle. Ese es el triunfo Sí, político de claro, Guaidó. sí. Por lo pronto, Sí. es el triunfo político de Pero, perdón, ayer.